Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Les recordamos que estas pláticas están siendo grabadas y que ustedes las pueden ver en cualquier momento y que si en algún momento hay alguna duda, porque son temas un poquito más complicados para algunos de nosotros, nos pueden hacer la pregunta ya sea en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube y nosotros con mucho gusto se las pasamos al padre. Pues bienvenido, padre. Sin más. Muchísimas gracias, muy amable. Y bueno, de inmediato iniciamos, ¿verdad? Y iniciamos también contextualizando los temas que hemos estado realizando. Tal como, bueno, se ha, digamos, un poquito difundido, el tema de hoy es retos espirituales del trastorno del control de los impulsos. De alguna manera es una continuación del anterior y lo contextualizo de inmediato. Hace poco celebramos la fiesta de Pentecostés, ubicamos un poquito, vimos que la vida espiritual prácticamente consiste en que el fruto del espíritu se haga experiencia. Y el fruto del espíritu es amor, paz, alegría, mansedumbre, paciencia, dominio de sí, ¿verdad? Y bueno, esto nos planteaba problemas concretos, muy existenciales, ¿no? Por ejemplo, decíamos una persona de mal carácter, si una persona enojona o una persona deprimida. Bueno, en términos reales, pues bueno, no puede vivir el fruto del espíritu. No decimos que esté en pecado, no, no, simple y sencillamente que no vive el fruto del espíritu, entre los que se encuentra la alegría. Y a partir de esto, pues dedujimos, ¿no? O inferimos que vivir el fruto del espíritu implica trabajar en el propio carácter, modificación del carácter. Y para ello nos vamos a estar ayudando también en las semanas siguientes de lo que la psicología ha ubicado como trastornos del carácter o trastornos de personalidad. E iniciamos con uno precisamente que, bueno, está en la base prácticamente de todos los demás, porque que sería la falta de dominio de sí, la falta de gestión de la propia vida, de las emociones y cosas por el estilo. Y el último fruto del espíritu que se menciona es dominio de sí, pero podemos entender que la mansedumbre, la paciencia, etcétera, la paz requieren dominio de sí. O sea, no es posible no tenerlo, aparte pues de la alegría y la paz. Pero entonces iniciamos por el trastorno perdón, limítrofe, precisamente porque es un grandísimo reto para el fruto del espíritu. La vez pasada y antepasada, ¿verdad? Lo definimos, digamos, la persona voluble, la persona que está a la deriva de sus impulsos. Vimos más o menos lo que podía tener en mente, ¿verdad? Es decir, sentirse completamente incapaz para regir su vida, se aferra a los otros, los exalta, los degrada, cambia de estado de humor, ¿verdad? Y bueno, pues es una vida muy agotadora para la misma persona que tiene el trastorno y sobre todo también para los que conviven con ella. Hay otro trastorno que está muy ligado a este, no se identifica, pero tiene mucho de ese, y es precisamente el llamado trastorno del control de los impulsos. Y pues iniciamos definiendo qué es este trastorno. Es más simple, más sencillo que el limítrofe, ¿verdad? Entonces se considera que una persona tiene trastorno del control de los impulsos cuando le es muy difícil o tal cual imposible soportar, ¿verdad? O resistirse a un impulso, ¿sí? A cometer determinadas acciones. Por más que intenta, no puede, ¿verdad? Y sobre todo tratándose de acciones que son nocivas para la persona o para los otros o para ambos, ¿verdad? Entonces es cuando la persona intenta, ¿verdad? No ceder a un impulso y no puede. ¿No? La necesidad de realizar ese tipo de actos que son perjudiciales, pero que de alguna manera le generan una gratificación, como un alivio, ¿verdad? Es una tensión y con aquella conducta lo hace. Hay, digamos,
diferentes tipos de trastorno o diferentes impulsos, vamos a decir así, ¿verdad? Que están involucrados en este trastorno. Los voy a decir muy rápidamente y me voy a centrar en alguno de ellos, ¿no? Entonces, el primero se podría llamar o se llama trastorno explosivo intermitente, ¿sí? Que son las conductas impulsivas de tipo violento, arrebatos de ira, cólera, violencia verbal, maltrato intrafamiliar, por ejemplo, ¿sí? Romper cosas, ¿sí? Entonces es el trastorno, se llama así, ¿sí? Trastorno explosivo intermitente y vamos a decir así es la persona violenta, ¿sí? Esto es, digamos, uno de los que nos va a interesar más, ¿sí? Otro, por ejemplo, es la cleptomanía, ¿sí? Es decir, la incapacidad para refrenar el impulso a robar, a tomar cosas de otro, que a veces la persona ni siquiera necesita, ¿no? Se pregunta a la psicología, entonces, si la persona no necesita eso que roba o eso que le quita a otro, ¿por qué lo hace? ¿No? Una de las respuestas seguramente más convincentes es que son personas que tienen mucha ira reprimida, mucho coraje, ¿verdad? Cólera reprimida, muy disfrazada y se escapa, ¿verdad? Así, en conductas que perjudican a otro. ¿Por qué? Pues por el coraje que se tiene a los otros. Es un coraje reprimido, no aceptado, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Este trastorno naturalmente que perjudica a los otros, ¿verdad? Pues, o sea, se les pierden cosas y no saben por qué, ¿verdad? Hay otros que son más, digamos, por ejemplo, arrancarse el cabello, ¿verdad? Se llama tricotilomanía, ¿verdad? O impulso a originar incendios, nada más por sí, o sea, por experimentar alivio o placer, ¿verdad? Piromanía se llama o al juego, ¿verdad? A pesar de que las personas que son, no sé, adictas al juego no pueden evitar ese impulso a jugar, a pesar de las consecuencias negativas de tipo económico, ¿sí? O de tipo emocional, o de tipo relacional, ¿sí? No pueden dejar de jugar y se le llama ludopatía, ¿verdad? O el impulso a arañarse, a rascarse, ¿sí? Dermatilomanía se llama esto, ¿sí? O a morderse las uñas, onicofagia, ¿sí? O las compras compulsivas, ya no necesita decir compras, ¿sí? O el síndrome del acaparador compulsivo, o sea, quien guarda cosas, ya no tiene, son cosas inútiles, ya no tiene espacio, sigue guardándolas, ¿sí? Bueno, entonces, son diferentes formas en las que se expresa el trastorno del control de los impulsos, ¿sí? Es la persona impulsiva en alguna o en algunas de estas cosas. Como decía al principio, nos interesan aquí mucho más las que tienen que ver con el amor al prójimo, ¿no? Como el primero, o sea, el carácter violento, ¿no? Trastorno explosivo intermitente. Bueno, como decía al principio, pues es un trastorno más sencillo de describir comparado con el limítrofe y por eso, digamos, termino en este momento la descripción de lo que es el trastorno del control de los impulsos. Lo que aquí interesa es explicarnos este trastorno, o sea, por qué se da este trastorno y cómo se supera. Pienso que para que esto nos resulte claro, nos puede ayudar o nos va a ayudar mucho las neurociencias, ¿sí? Pero antes quisiera poner por aquí una diapositiva, vamos a ver por acá, ¿verdad? Que nos sitúe un poquito este, lo que, lo que quiero decir ahora. A ver, entonces, mm, a ver, creo que no está habilitado, o al menos no me obedeció por aquí. O sea, se me hizo Se un supone segundito. que, se supone que sí puede, Un padre. segundo, ya, ahora sí ya. Ok, sí, gracias. Entonces, voy a aquí un poquito de texto y la siguiente diapositiva tendrá una serie de dibujos
que nos permitirá seguramente tener más claridad en este sentido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema humano y espiritual del trastorno del control de los impulsos? Que se trata de una conducta carente de libertad. O sea, la persona no puede, o sea, quiere evitar o dejar de hacer algo y no puede, no lo logra, ¿sí? Es una carencia de libertad. No puede evitar la gratificación, el alivio que le proporcionan esas conductas, ¿verdad? Y entonces, no puede evitar la gratificación inmediata, ¿verdad? Que le proporciona esa acción cometida, ¿verdad? Sufriendo las consecuencias. Y el fruto del espíritu, por el contrario, implica el dominio de sí, la mansedumbre, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo nos explicamos esto? Para ello voy a poner aquí, les voy a mostrar un conjunto de dibujos que poco a poquito vamos a ir dilucidando. En esta primera figura tenemos todo lo que sería el sistema nervioso. ¿En qué consiste el sistema nervioso? En primer lugar, tenemos el cerebro, que tiene sus diversos niveles, como vamos a ver a continuación, que está dentro de la cabeza. Por eso se le conoce como encéfalo. Continúa por aquí con lo que sería el tronco el tronco encefálico, y luego continúa por toda la columna vertebral, ¿sí? Y llega hasta la rabadilla, vamos a decir así, ¿sí? Este es el sistema nervioso central. Del cráneo y de la médula espinal, que es todo este cordón nervioso, salen nervios, tiras de nervios, cables, vamos a decir así, a todo el cuerpo, sí, a todo el cuerpo. ¿Para qué sirven estos cables? Sirven para recibir información, o sea, ¿no? Llevar la información al sistema nervioso central y para llevar las órdenes del sistema nervioso central. No sé, podría ser un ejemplo. Si a alguien le pican con una aguja un dedo a la persona y la persona retira el dedo porque le dolió, entonces está el piquete aquí, va la señal directa hacia la médula espinal, eh, no alcanza a subir hasta arriba y de inmediato viene la orden de retirar la mano, ¿sí? Este mecanismo es muy primitivo y pertenece a esta parte primitiva. O, por ejemplo, de otro modo, veo que donde tengo la mano se empieza a calentar o se mueve sola y entonces yo pienso qué está pasando por aquí. Aquí sí ya me da tiempo de pensar y yo decido retirar la mano. Entonces, y así todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces llega el mensaje a través de los nervios, las tiras de nervios, a la parte central, porque es esta parte central, sistema nervioso central, el que va a ejecutar va a recibir la información y va a ejecutar las órdenes. Puse un ejemplo muy sencillo que es del tacto, o sea, que pican la mano, pero también sucede lo mismo con el oído, por ejemplo, los estímulos auditivos o el olfato o el gusto, ¿sí? Entonces, digamos, de todos los sentidos, ¿sí? Así es la estructura. Se sabe que el cuerpo y el cerebro es parte del cuerpo, digamos así, está en continua comunicación todo el tiempo y el cerebro está comunicándose continuamente en sus diferentes regiones, ¿verdad? Que vamos a ver poco a poquito. Bueno, la parte central, el sistema nervioso central, lo tenemos aquí, ¿sí? Aquí estaría, digamos, como separadas algunas partes de por aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que es el cerebro propiamente dicho. Tenemos aquí, bueno, aquí está separado, pero aquí está junto, ¿verdad? Tenemos el cerebelo, ¿sí? Aquí está separado. Y tenemos aquí una parte que se considera parte del encéfalo, de la cabeza, pero prácticamente está conectando con la médula espinal, ¿sí? Y se llama tronco encefálico. Aquí está, tronco encefálico, ¿sí? Este tronco encefálico tiene tres partes. La primera, esta que se llama mesencéfalo, esta que se llama puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Se considera que esta es parte del cerebro
¿verdad? Aquí lo tenemos. Entonces, esta parte de aquí, el tronco cerebral, perdón, el tronco del encéfalo y el cerebelo forman parte de lo que se llama el cerebro reptílico. Aquí está un diseño, digamos, más simplificado, pero no tan fiel, ¿no? Entonces, este sería, ¿por qué se le llama cerebro reptílico? Pues porque esto lo tienen los reptiles, ¿sí? Y a un reptil le basta eso para moverse y todo. Entonces, estas partes mueven el cuerpo, vamos a decir así, de forma inconsciente. El cerebelo sabe hacer lo que tiene que hacer ya por genética, ¿verdad? Y lo mismo también el tronco encefálico, ¿sí? Más arribita tenemos otras estructuras que vamos a ver un poquito más adelante, como un poquito más evolucionadas, ¿no? Se le conoce aquí abajo, tenemos como cerebro límbico, ¿sí? Tiene diferentes organitos que vamos a ver en un momentito más. Y aquí es donde se elaboran aprendizajes y emociones. Un reptil, pues bueno, es muy difícil pensar que tenga emociones. No sabemos si algo le duele o no, pero simplemente tiene todos los mecanismos vitales para sobrevivir, ¿verdad? Y luego tenemos la parte más desarrollada, que es la corteza cerebral, y sobre todo la parte prefrontal. Aquí está la frente de este lado y esta parte de aquí. Entonces, se supone que cuando nosotros fuimos concebidos y estamos en el vientre de nuestra mamá, y en los primeros 4 meses y medio se fue haciendo el cerebro, se fue formando. En esos 4 meses y medio se producen 500,000 neuronas por minuto y se van estructurando en el cerebro, ¿sí? Empieza por formar la médula espinal en primer lugar, que sería la parte más primitiva del cerebro. Luego sigue hacia arriba, sigue haciendo el cerebro hacia arriba, hacia acá. Luego va haciendo hacia arriba el cerebro y luego la última parte es hacia la frente. Esta es la parte más humana. Bueno, entonces esta es una primera visión de la estructura del sistema nervioso. ¿Para qué nos sirve esta visión? ¿Sí? Para ver cuáles son nuestros sistemas de alarma. Y vamos ahorita a ver poco a poquito esto. Pero antes de leer, ¿sí? Nosotros somos frágiles, los seres humanos, somos vulnerables. Si no nos cuidamos y no nos protegemos, podemos ser dañados o privados de la vida incluso. Y por eso el diseño del cerebro tiene partes muy primitivas, muy rápidas, muy instintivas de alarma, cuando estamos en riesgo, ¿sí? Y bueno, uno de los partecitas del cerebro, no es la única, pero que está encargada, ¿sí?, de vigilar los riesgos y activarse cuando se considera que hay algún riesgo, como lo vamos a ver por aquí, se activa, es la amígdala cerebral, ¿sí? Entonces aquí tenemos el dibujito del cerebro y veamos que la amígdala está aquí en la base del cerebro, ¿sí? Ya forma parte del cerebro límbico, ¿verdad? Ya es mejor o más evolucionada que el mero reptílico, que son estas dos cosas que decíamos hace ratito, ¿sí? Pero está diseñada para las situaciones de alarma. Vamos a hablar un poquito rápidamente de esta partecita de nuestro cerebro. Entonces, la amígdala cerebral recibe información de todos los sentidos del cuerpo e información visceral. Esto es, de los estados del cuerpo que tienen que ver con ciertas emociones, ¿sí? Los latidos del corazón, los del estómago, etcétera, etcétera, ¿sí? Tanto es así que, por ejemplo, se considera que la información llega en primer lugar en milésimas de segundo a esta parte del cerebro, el cerebro reptílico, ¿sí? Y esta parte del cerebro activa corazón, respiración, o sea, lo modifica, ¿no? Y la amígdala capta también eso. Por eso en psicología hay una discusión de si primero me asusto y luego se altera el corazón, el latido, o primero se altera el latido del corazón y luego me asusto, ¿sí?
Y bueno, en realidad es una parte del cerebro, la más primitiva, hace que se altere y las otras captan lo de afuera más lo de adentro, ¿sí? Es una cosita que vamos, espero, ir entendiendo poco a poquito, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que recibe información de todos lados, ¿verdad? Vamos a ver un poquito por qué, ¿sí? También está conectada con sistemas cerebrales de atención y de alerta, que son varios por acá, ¿verdad? ¿Sí? Es como un centro de información donde se calcula y valora toda la información y se decide rápidamente hacia dónde enfocar la atención, ¿sí? Es una parte primitiva del cerebro, no usa conceptos, no usa razonamientos, a su modo primitivo, ¿sí? Recibe toda la información y tiene que ordenarla, ¿verdad? Como una especie de computadora, ¿sí? Y según evaluó la información, entonces de inmediato genera una respuesta, ¿sí? Por eso es que el cuerpo modifica respiración, digestión, sistema cardiovascular y cosas por el estilo, ¿sí? Continuando con lo que es la amígdala, ¿sí? Está involucrada en el procesamiento del miedo y en la respuesta lucha-huida o lucha-fuga, ¿sí? Ante situaciones peligrosas. A ver, aquí tenemos una estructura un poquito más compleja. Aquí está la amígdala, ¿sí? Entonces aquí llega, y también todo el sistema que la rodea un poquito. Aquí llega la información, la estructura, la evalúa, y si considera que hay que actuar de inmediato, toma el mando. En la inteligencia emocional se le llama secuestro amígdala, entonces de la amígdala. Vemos que está muy cerquita de otras partecitas como es el hipocampo, que es el sentido del espacio, ¿verdad? Y el hipotálamo, que es otra instancia del cerebro en la que también recibe toda la información y tiene que conectarla. Decía hace un momentito que la amígdala no es la única, también el hipotálamo, ¿verdad? El tálamo, ¿verdad? Que es la parte más grande del cerebro límbico. Por aquí pasa toda la información, es una estación, ¿verdad? Para distribuirla a todas las otras partes del cerebro, ¿sí? Tenemos aquí entonces el tálamo. Aquí hay una partecita que se llama área septal, ¿sí? Que es como otra estación, vamos a decir así, de la información que va dirigida hacia los lóbulos frontales, que decía que es la parte más humana, ¿verdad? El cuerpo calloso es la parte del cerebro que une los dos hemisferios cerebrales. Aquí se ve de lado, ¿verdad? Pero bueno, es simplemente para ver dónde se encuentra la amígdala, ¿sí? Entonces decíamos, está involucrada en el procesamiento del miedo y en la reacción inmediata a lucha, huida o parálisis. Frente a situaciones que pueden ser o aparecen como peligrosas para el individuo, ¿sí? Y entonces se da un aumento de la actividad en la amígdala cerebral y este aumento hace que todo el cuerpo reaccione. Aquí quisiera subrayar una cosita, ¿sí? La amígdala se activa ante lo que puede ser peligroso o que le aparece como peligroso, ¿sí? Es como cuando, el hecho que he comentado, ¿no? Cuando una persona confunde la manguera con una serpiente y se asusta. Ahí, por ejemplo, el cerebro humano percibió equivocadamente ese objeto como algo que lo podía matar. Y por eso toda la activación. Y esa es entonces una cosa importante. Entonces, cuando hay cualquier situación que pueda aparecer como peligrosa o amenazante, la amígdala, sí. Aquí este punto voy a hacer ya una pequeña aplicación a nuestro tema, ¿sí? Entonces, una persona enojona, ¿sí? Alarmante, se alarma, etcétera, es una persona que percibe muchas cosas como amenazantes y está activando la amígdala y todo lo que se le relaciona a cada rato, ¿sí? Bueno, este dato lo dejamos ahorita un poquito en suspenso, ¿sí? Pero lo considero importante, ¿no? Que no lo olvidemos, ¿sí? Todavía, este,
continuando un poquito, recibe información de todos los sentidos del cuerpo, ¿verdad? De las vísceras, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya creo que ahora fue una repetición. Sí, esta es una repetición de lo que había comentado hace rato. Regresé la diapositiva. La amígdala está conectada con la corteza prefrontal medial. Aquí tenemos la corteza prefrontal, que es un área importantísima que es de reciente descubrimiento, vamos a decir así. Reciente quiere decir de unos 30 años más o menos. Los primeros tienen más años, 40, pero se empezó como a difundir en los últimos 20, pues estamos ahí entre 20, 30, 40 años, ¿sí? Sobre todo en el ámbito especializado, porque mucha gente todavía considera, y voy a regresar aquí esta diapositiva, mucha gente considera que esta parte, cerebro reptílico, es la que modifica el cuerpo, el límbico es el área de las emociones y este es el área de la razón, como si esta área no entrara en las emociones. Esto es una cosa que ha sido ya completamente superada y se ha visto que los lóbulos, perdón, el área prefrontal tiene que ver con muchísimas cosas y entre ellas con las emociones, ¿sí? Lo subrayo porque para nuestro tema, el control de los impulsos, este va a ser algo importante, ¿sí? Entonces, la amígdala, que es una parte de alarma muy primitiva, tiene conexiones con el área prefrontal, que es un área nada primitiva, o sea, es muy evolucionada, ¿sí? Ujú. Y entonces, lo voy a decir así ahora, pero luego voy a hacer una precisación. Es decir, la actividad, ¿sí? De la corteza prefrontal inhibe la actividad de la amígdala. Es decir, si el área prefrontal no inhibe, no disminuye la actividad de la amígdala, entonces tenemos el trastorno de control de los impulsos, ¿sí? Lo que decía al principio, es decir, una persona con trastorno del control de los impulsos tiene la amígdala suelta, vamos a decir así, sin casi nada que le diga cálmate, sí. Bueno, porque la parte del cerebro que inhibe la actividad de la amígdala cuando su expresión pudiera ser inadecuada, ¿sí? Es la corteza prefrontal. Y bueno, adelanto una cosita porque para ser más claro, esta área prefrontal debe ser ejercitada. Razonamiento, proyecto, y lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene trastorno del control de los impulsos, ¿sí? No es que su amígdala sea más fuerte que la amígdala de una persona que no tiene dicho trastorno, no. La amígdala es la amígdala y está para eso, para las situaciones de emergencia. Solo que algunas personas han desarrollado suficientemente la corteza prefrontal y al estar en comunicación con la amígdala, cuando hay una situación amenazante, se activan juntas. Vamos a ver cómo se da ese puntito. Y es entonces ahí donde la persona eh, no es alarmista, vamos a decir así, ¿sí? Sino que tiene respuestas mucho más inteligentes y mucho más sabias. ¿Sí? Ese vamos a decir así, esa es la situación. Esto es, cuando se detecta un peligro, la corteza prefrontal se encarga de razonar la situación y evaluar si realmente eso que amenazó supone un peligro o no, o que no es para tanto, lo cual es fundamental para no entrar en pánico de manera innecesaria. La persona que tiene ataques de pánico, como comentábamos en relación al limítrofe, ¿sí? Digamos que prácticamente la corteza prefrontal parece no haber desarrollado cosas importantes, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces no hay ninguna otra instancia cerebral que de alguna manera controle, vamos a decir así por ahora, ¿sí? Toda esa explosión de la amígdala, ¿sí? Entonces, para que suceda que la corteza prefrontal
impida que la amígdala, ah, digamos, impulse conductas exageradas, ¿sí? Es necesario desarrollar la corteza prefrontal, ejercitarla, ¿no? Y este es el punto clave del día de hoy, ¿sí? Dicho de otro modo, cuando una persona era impaciente, muy impaciente, hace un proceso sano, saludable, y ahora es paciente, ¿cómo le hizo? Las neurociencias creo que dan respuesta a lo que los sabios, los santos han vivido. Pensemos en un San Francisco de Sales, que era de carácter violento y después era la dulzura personificada, ¿sí? Que no era una cuestión, no es que estuviera aguantándose los corajes, no, ya no los generaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque desarrolló muchísimo la corteza prefrontal. Y al haberlo hecho, entonces la amígdala ya, digamos que estaba acompañada, iluminada por la corteza prefrontal, armonizada en grande sentido, y por eso no necesitaba hacer eso, ¿sí? Esta es la idea central, que no es mi idea, ¿no? Es una cosa que se ha comprobado con las neurociencias. Y lo repito, las neurociencias han avanzado mucho en los últimos 30, 40 años gracias al desarrollo de la tecnología, mucha tecnología de neuroimagen, ¿sí? O sea, de que ya se puede ver cómo cambia el cerebro con una conducta o con otra, las diferencias en el cerebro de personas que meditan, que se relajan y personas que no tienen ningún entrenamiento en esto, ¿sí? Y una de las cosas que se ha visto es precisamente esta, ¿sí? Las personas llamadas resilientes, que se recuperan más fácilmente de los reveses de la vida, las personas empáticas, ¿sí? Las personas dueñas de sí, ¿sí? Tienen una estructura cerebral distinta en esto que estamos diciendo ahora. Es decir, la cosa es mucho más compleja, pero bueno, la simplificamos de esta manera. Es decir, las personas que han superado la impulsividad, como sería lo del trastorno del control de los impulsos, o la volubilidad, que es el problema de los limítrofes, ¿sí? No es porque se estén aguantando y haciendo por esfuerzo. Eso lo hicieron al principio, como vamos a ver en un momentito más. Pero una vez que se hace el camino, son personas que no hacen grande esfuerzo, ¿no? Para estar tranquilas y tienen muchísimas más gratificaciones. Entonces, diríamos que las personas que viven el fruto del espíritu tienen el área prefrontal mucho más activa, muchas más áreas activas y muchas más conexiones con la amígdala y las demás regiones del sistema límbico, muchas más conexiones. Una persona impulsiva tiene un área más reducida del lóbulo, la corteza prefrontal y menos conexiones, ¿sí? Con respecto al sistema límbico. ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión es que nosotros, si ejercitamos las actividades de los lóbulos frontales, entonces al irlo haciendo, hay más áreas de actividad y hay muchas más comunicación con las. Y aquí la pregunta sería, ¿y cómo le hago? ¿Verdad? ¿Cómo le hago para ejercitar la corteza prefrontal? Y bueno, yo creo que nos va a ayudar mucho y este es probablemente el contenido más importante para la superación de el trastorno de control de impulsos, ¿no? Es ver qué es lo que hace la corteza prefrontal, ¿verdad? Porque ahí nosotros vamos a poder ver qué nos falta. Y entonces aquí van a ser 8 cositas, también acá la otra diapositiva tiene más, ¿sí? Entonces, describo qué es lo que hace la corteza prefrontal y luego voy haciendo consideraciones breves, ¿no? La primera cosita, la corteza prefrontal participa en planes de acción, tanto a corto, mediano y largo plazo, es decir, cuando una persona se propone algo, se pone una meta, un objetivo,
se lo pone en serio y ve la manera de alcanzarlo, eso es una cuestión de la corteza prefrontal. Si una persona dice, no, está muy cansado, mejor, no, pues así como vaya la cosa, así, entonces no ejercita su corteza prefrontal, ¿verdad? Entonces, sobre todo si una persona va viviendo el momento presente y así como, sí, este, aquí le pongo entre paréntesis, ¿qué quiero hacer en este momento? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Etcétera, sí. Entonces, las personas que tienen una corteza prefrontal más rica es porque se han puesto metas, objetivos valiosos, ¿sí? La corteza prefrontal participa del volumen de la memoria que uno puede manejar y vamos a ver en su momento que la memoria va a depender de la atención. Aquello a lo que no le pongo atención, no lo registro y por lo tanto no puede estar en memoria. ¿Mm? Es una cosita que vamos a insistir al final. Entra en el control de los impulsos, precisamente, ¿sí? Es decir, la responsable del control de los impulsos es la corteza prefrontal por lo que estamos diciendo. Es decir, por ejemplo, los santos se han puesto como meta, y estamos hablando del primer punto, ¿sí? Como meta precisamente el ser dueños de sí mismos. Meta bien concreta y precisa, ¿sí? Es la que se ocupa del control de los impulsos, sobre todo en relación de las normas sociales. Dicho de otro modo, sí me gustaría ahorita gritar, pero mi prójimo merece respeto, ¿sí? ¿Quién gestiona esto? Mis lóbulos frontales, la corteza prefrontal sobre todo, ¿sí? Ujú. 4, es la región más, bueno, o muy importante para percibir y expresar las emociones. Aquí es donde está una diferencia muy grande en relación a lo que se creía hace 40 o 50 años, ¿no? Como decía, ¿no? Que se pensaba que la parte, decía, del cerebro reptílico era del cuerpo, la segunda límbico las emociones y la otra solo razón y todo el asunto, la corteza. Resulta de que no, de que entonces la corteza prefrontal también es emocional. Lo que pasa es que antes de que existiesen la tecnología de neuroimagen, ¿verdad? Los experimentos se hacían con animalitos. Entonces, por ejemplo, si a una rata le extirpaban el hipotálamo, que forma parte del sistema límbico, la rata ya no sentía nada. Entonces se dijo, ahí está la sede de las emociones. El problemita estuvo en que la rata no tiene lóbulos frontales. Entonces se dedujo que como el ser humano tiene hipotálamo, que además eso sí es cierto, si se arruina el hipotálamo, no tenemos emociones y nos sucede a los seres humanos también. Pero a grande diferencia de las ratas, ¿verdad? Tenemos lóbulos frontales, ¿no? Por esta razón, una rata se alegrará si hay comida y se alegrará si apapacha a sus crías, ¿no? Pero una rata no puede alegrarse porque se hizo un proyecto de ser mejor rata y lo alcanzó, porque eso ya es una cuestión de lóbulos frontales, ¿sí? Dicho de otro modo, los seres humanos, gracias a esto, podemos tener experiencias emocionales mucho más ricas que cualquier animal, ¿sí? Por mucho que el animal se alegre, ¿no? Entonces, es una región importante en la percepción, expresión de emociones, ¿sí? El sistema límbico y la amígdala son regiones emocionales muy importantes, pero toda esa información de la amígdala, etcétera, va a parar a la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, la corteza prefrontal retroalimenta las regiones límbicas, ¿sí? Por eso es que, como decía, una rata que tenga ratitas, ¿verdad? Pues le va a dar mucho gusto tener ratitas, pero no se va a comparar con el gusto de una mamá humana, ¿verdad? Que tiene hijos. O sea, los lóbulos frontales de la mamá humana le dan una riqueza enorme a la cuestión emocional, ¿sí? Aquí solamente quisiera aclarar, porque no lo he puesto aquí en el escrito, ¿no? Que ya se sabe que en la frente, la corteza prefrontal
izquierda se activa cuando estamos contentos y la derecha cuando estamos enojados. Eso es de todos los seres humanos, ¿no? Se ha visto en las personas que son más pacientes, magnánimas, una grande actividad en la corteza prefrontal izquierda, ¿m? Y mucha más conexión y armonía con la amígdala y cosas por el estilo, cosa que no sucede con la parte derecha, lo cual nos dice con muchísima certeza que una persona alegre, ¿m? Es una persona mucho más condescendiente y cosas por el estilo. Aquí estamos ya tocando otro fruto del espíritu, que es precisamente la alegría, ¿sí? Entonces, digamos, los lóbulos frontales también realimentan eso. Otra función de los lóbulos frontales es el pensamiento crítico. ¿Cuál es el pensamiento crítico? Cuando una persona piensa por sí misma, verifica por sí misma aquello que se puede verificar, ¿sí? Se cuestiona de dónde vienen las cosas, cuál es su fundamento, ¿sí? Sobre todo cuando una persona analiza las cosas, ve causas, efectos, cuando debe tomar una decisión. ¿Mm? Es decir, cuando las conductas no son automáticas, entonces la corteza prefrontal es la que tiene que tomar una decisión y la que puede elaborar pensamientos complejos. Antes de continuar, quisiera hacer aquí una aplicación, porque bueno, así es, hemos tenido nosotros ya hace varios meses, ¿no? Todas esas conferencias, pues haciendo ver, pues los datos falsos, ¿no? De quienes asustan a la gente, ¿verdad? Con respecto a nueva era y cosas por el estilo, presentando un documento, falseando datos, hablando de otra cosa muy distinta. Y eso se puede analizar con pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando daba las conferencias, les decía, está en este documento, aquí está el otro, sí, todos los fundamentos. Algunas personas que estaban convencidas de lo contrario entraron en crisis, pero bueno, dijeron, pues vamos a ver, pero mucha gente no, y somos testigos de ello, ¿verdad? Y bueno, con muchos ejemplos, ¿no? Como decíamos, oye, mira, ve a ver el documento. No, no, la iglesia dice, sí. O cómo es que usted critica al Señor y no sé qué, que está lleno del Espíritu Santo. Bueno, sí, está lleno del Espíritu Santo, pero mire, pero esto no es cierto. Entonces, esa, ¿cómo decir?, resistencia, ¿sí? A decir, yo ya asumí esto y no voy a ver si tiene fundamento o no, ¿sí? Esa es falta de pensamiento crítico. Y si vamos a lo que hemos dicho de la amígdala, pues todas aquellas, no sé cómo decir, conferencias que presentan, no sé cómo decir, documentos que asustan o partes de la Biblia que asustan, que no están en los documentos de la iglesia, activan la amígdala. ¿Mm? Y ya comentábamos anteriormente, ¿no? Entonces, si contamos ahorita las dos cosas, ¿no? Si a alguien le falta pensamiento crítico y además lo asustan, ¿verdad? Pues entonces se va a quedar con el susto y va a continuar así. Por eso es tan difícil tener un pensamiento crítico. Espero no haber desviado mucho las cosas, ¿verdad? Y volvemos otra vez aquí a lo que estamos diciendo de que es la corteza prefrontal. La sexta cosa, ¿m? Cuando yo me pregunto quién soy, cuando pienso sobre mí mismo, cuando analizo lo que hago, etcétera, estoy usando la corteza prefrontal o los lóbulos frontales. ¿M? Igualmente la empatía, ¿verdad? Sí, que supone que yo sea consciente de mí mismo y por eso también entiendo a los otros, y la resolución de conflictos. Cuando dos personas no se entienden y se gritan y todo el asunto, hagan de cuenta que están gobernados por la amígdala. ¿Mm? Cuando dos personas dicen, ay, no me checa esto, pero a ver, vamos a analizar, etcétera, están usando la corteza prefrontal. ¿Sí? Bueno, dicho muy rápidamente, las funciones un poquito más conocidas de
de los lóbulos frontales y sobre todo la corteza prefrontal. Y aquí entonces voy a regresar a la diapositiva para verla rápidamente y aplicar un poquito a lo que es nuestro tema, ¿sí? Entonces, si una persona quiere desarrollar la corteza prefrontal, que se ponga metas y que vea los pasos y los siga. Si no quiere hacerlo, bueno, seguirá pues con esa limitación, ¿no? O sea, tiene un tesoro en su cabeza, en su cerebro, pero no lo usa, ¿sí? Brinco el segundo, ¿sí? Cuando una persona no hace nada para decir, ok, ya me di cuenta que este impulso es perjudicial, no hace nada, aunque sí, tampoco va a desarrollar la corteza prefrontal, ¿sí? Cuando una persona no conecta las emociones primarias con valores, que es que, digamos, responsable de valorar las cosas, es la corteza prefrontal, y pues no puede tener emociones de respeto y de admirarse, pero tampoco desarrolla la corteza prefrontal. Si una persona no se pregunta los porqués de las cosas, ¿sí? Si no cuestiona sus creencias para verificar y todo el asunto, tampoco desarrolla la corteza prefrontal. Si cuando una persona no es consciente de sí, no se pregunta e investiga su propia identidad y cosas por el estilo también, o cuando a una persona no le importa que otro sufra, sobre todo si yo soy un limítrofe o un impulsivo, etcétera, o sea, la empatía tampoco desarrolla la corteza prefrontal, ¿sí? O cuando dice, yo así pienso total y no trata de llegar a acuerdos, no desarrolla la corteza prefrontal. Dicho en términos positivos, una persona que ha desarrollado la capacidad de la corteza prefrontal ha hecho, si no todas estas cosas, la mayoría o un número consistente, se inquietaron. Entonces, por ponerse metas, por manejar sus impulsos, por tener emociones más sublimes, por preguntarse las cosas, por preguntarse quiénes son, por entender a los otros, por querer resolver conflictos, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que nosotros desarrollamos nuestra corteza prefrontal. Una vez que la desarrollamos, entonces no tenemos que estar haciendo esfuerzo para ver qué es primero, para ver qué es después. Porque una de las cosas que se han descubierto, como decía, hoy estamos hablando de neurociencias, es una cosita que se llama sincronía neural. Esto de neural viene de neuronas, ¿sí? Las células cerebrales o sincronización neural. ¿Qué es eso? La sincronización neural indica que diferentes grupos de neuronas de áreas no cercanas en el cerebro están unidas, conectadas de forma dinámica y funcional, lo cual indica que existe una comunicación en todo el cerebro, ¿sí? La sustancia blanca del cerebro, sabemos que hay sustancia gris, sustancia blanca y luego hay otras cositas, uno se llama sustancia negra y los núcleos rojos, pero bueno, en general, sustancia gris y sustancia blanca del cerebro. La sustancia blanca son los axones, las conexiones, ¿no? Los cables, vamos a decir así, los axones de las neuronas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que no es resiliente, se derrumba fácilmente y luego va haciendo un proceso, se va viendo cómo se van creando nuevas conexiones entre la corteza prefrontal y la amígdala, ¿sí? Toda la sustancia blanca son conexiones. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, regiones diferentes del cerebro se activan al mismo tiempo, esa es la sincronía, ¿verdad? Gracias a que están conectadas. El reto es crear las conexiones, ya lo dijimos, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, tiene impulsos y con pensamiento crítico empieza a reaccionar de otro modo y todo, está activándose la amígdala y está activándose la corteza prefrontal al mismo tiempo. Y al hacerlo al mismo tiempo empiezan a crear conexiones, o casi al mismo tiempo, ¿verdad? Hay que relativizar todo este asuntito. Y poco a poco se van creando esas hasta que ya está la conexión, entonces viene la sincronía neural. Esto permite
que los potenciales de acción de las neuronas se produzcan al mismo tiempo en diferentes regiones, lo cual permite que el cerebro procese información de forma paralela, activando simultáneamente diversas áreas, ¿sí? Por ejemplo, un pianista, ¿no? Es decir, cuando se quiere aprender a tocar piano, digo, oiga, primero dígame qué hago con la mano derecha, ¿verdad? O a ver, dígame qué notas hay, y después poco a poco las va haciendo juntas, y la otra mano también, y poco a poquito va pudiendo manejar la mano derecha con unas teclas y la izquierda con otras, ¿sí? Hasta que luego ya puede tocar el piano. ¿Cómo es que lo puede hacer tan fácilmente? Porque todas esas regiones del cerebro que al principio tuvieron que ir de una por una, ahora al mismo tiempo se activan. Lo que llamamos aprendizaje. En casos como la esquizofrenia, el espectro autista, se ha visto que hay patrones desincronizados de la actividad cerebral. Por eso cada vez que nosotros hacemos una actividad compleja, la aprendemos, nosotros mejoramos nuestro cerebro en esta sincronía neural. Por eso yo creo que aquí podemos ir entendiendo las grandes diferencias entre los seres humanos. Si hay algunos que no saben ni dónde están y otros que tienen todo muy claro. No es una casualidad. Las personas que hacen un proceso espiritual y humano de madurez le han trabajado en lo que ya hemos comentado, todas esas cosas que dijimos de la corteza prefrontal, ¿sí? Las han ido haciendo en su vida y por eso son como son, ¿sí? No es una cosa de sola genética y cosas por el estilo, ¿sí? Y aquí entonces, muy rápidamente, ¿sí? Cuando una persona desarrolla resiliencia, establece lo que ya dijimos, ¿verdad? Una mayor actividad del área prefrontal y eh, también conexiones con la amígdala, ¿verdad? Cuando una persona desarrolla optimismo, o sea, claro, no es tan sencillo ser optimistas, entonces se activa mucho aquí esta cosita que se llama núcleo accumbens y que forma parte del circuito de recompensa del cerebro, ¿sí? Es decir, una persona que decide ser optimista, realistamente optimista, cada vez va a ser más feliz porque su cerebro va a estar activando lo que se conoce como circuito de recompensa, ¿sí? Cuando una persona desarrolla, por ejemplo, aquí empatía, ¿sí? Entonces va a desarrollar esta parte que se llama mm, fusiforme, ¿sí? O, por ejemplo, una persona que trata de ser más consciente de sí misma, desarrolla una parte acá que se llama ínsula dentro del cerebro, o por ejemplo una persona que es muy atenta a lo que pasa a su alrededor, desarrolla más esta partecita que se llama hipocampo, y una persona que pone atención, ¿sí?, a algo importante, o sea, que puede dirigir su atención voluntariamente, desarrolla los lóbulos frontales. Pero ya vimos que los lóbulos frontales son mucho más ricos al respecto, ¿verdad? Y aquí entonces hay una cosa importantísima, ya ahorita veo que el tiempo va muy, muy rápido, ¿sí? Ya lo había comentado al principio, la atención juega un papel importantísimo y cuando nosotros somos capaces de dirigir la atención a pesar de todas las distracciones externas o internas sobre algo importante, nosotros estamos favoreciendo el desarrollo de la corteza prefrontal. Y aquí la pregunta sería, ¿nos ha interesado superar los impulsos? ¿Nos han interesado valores, por ejemplo, el fruto del espíritu, que iremos viendo poco a poquito, ¿verdad? Esa sería la pregunta. Pero aquí en estos párrafitos, estos renglones, digamos, son consideraciones que van concatenadas, ¿no? Entonces, rapidísimamente, a lo que no interesa no se le pone atención, a lo que no se le pone atención no existe para mí, o sea, no sé que existe, ¿verdad? Lo inexistente no se puede manejar ni disfrutar. Bueno, estas tres primeras nos dicen que puede ser que una persona se haya interesado por conocerse y decir, bueno, no puedo ser tan impulsivo y va cada vez
siendo más dueño de sí mismo, y otro que no se puso nada, sigue siendo impulsivo. Este desconoce lo que hizo este, por eso dice, tú tienes sangre de atole, pues así tú naciste, pero si supieras que yo sí, porque está fuera de su atención y de su conciencia lo que este tiene, porque este se interesó y este no. Entonces, la calidad de la experiencia humana depende de aquello que se ha desarrollado, y lo que se ha desarrollado depende de que le puse atención, ¿verdad? Por eso sé que existe y depende del interés, ¿sí? ¿Por qué? Perdón, pongo atención porque ha importado. A muchas gentes no les importa, ¿sí? Vuelvo otra vez al ejemplo, ¿no? De todas esas conferencias, etcétera, ¿no? Mucha gente no le ha interesado ir a verificar, ¿sí? ¿Qué es lo que sucederá? Pues seguirá asustada, ¿verdad? Bueno, se ha pagado el precio. O sea, si algo me interesa, por ejemplo, ser más dueño de mí mismo, ser más bondadoso, pues voy a poner atención a lo que me sucede y por qué no puedo, y etcétera. Y si no me animo a pagar el precio de eso, es porque no me interesa lo suficiente, ¿verdad? Cuando se es limítrofe o se tiene trastorno del control de los impulsos, o si tenemos algo de esto, ¿sí? ¿Qué es lo que no ha importado? Es decir, si yo tengo algo de limítrofe, o sea, medio voluble, ¿verdad? A lo mejor no el diagnóstico, o algunos impulsos no los puedo manejar y pasan años y no pasa nada. ¿Por qué tendré esa limitación en el control de los impulsos? ¿Qué es lo que no me ha importado, verdad? Porque parece ser que los que sí han desarrollado esto les ha importado suficientemente y han pagado el precio para ello. Bueno, voy aquí a quitar la presentación y hago una conclusión. Bueno, sí. Nuestro tema es control de los impulsos. ¿Los que controlan los impulsos será porque se reprimen? No. Los que se reprimen al rato explotan, o sea, nada más duran más tiempo así. No, los que controlan los impulsos es porque han desarrollado partes muy valiosas de su vida que tienen la base, ciertas áreas del cerebro, y entonces como en su vida hay muchas cosas gratificantes, las que no son gratificantes pasan a ser menos importantes, ¿verdad? Y no tienen necesidad de explotar. Cuando veamos el fruto del Espíritu, que es la alegría, esto lo vamos a retomar otra vez. No sé qué tanta claridad haya podido expresar, y pues veremos en los comentarios, ¿verdad? O preguntas que ayudan mucho a ver si algo no fue tan claro, ¿verdad? Solamente hasta ahorita, padre, tenemos un comentario de Alicia Guillermina Gómez. Dice, buenas noches, muy buenas las conferencias del padre Octavio, como siempre, nos ayudan a conocernos para que seamos cada día mejores seres humanos. Gracias, padre Octavio. Y al parecer es el único Muchas comentario gracias. hasta ahorita, padre. Muy bien. No, perfecto, gracias. Y bueno, como les has comentado, ¿verdad? Si luego hay alguna cosita durante la semana, lo tocamos la siguiente vez, ¿verdad? Les recordamos que como son temas difíciles, o sea, es información, pues obviamente muy valiosa, pero al mismo tiempo un poco complicada para algunos de nosotros. Si durante la semana o en algún momento se les ocurre alguna pregunta, nos lo pueden hacer llegar. Padre, hay ahora sí una pregunta. Juanita Pinedo dice, ¿los vicios se pueden evitar? Supongo yo que dice, es que dice evitar, pero supongo que es, o quitar, tal vez, quitar, sí. Los vicios. Los vicios. Ok, sí, claro, claro que depende también de cada vicio, pero claro que sí, pero es el mismo mecanismo, ¿sí? Nuestra vida está hecha de hábitos, ¿sí? La palabra hábito es un poquito más amplia que costumbre, ¿verdad? Estamos habituados, ¿no? De hábitos. La virtud es considerada un hábito. Una virtud es un hábito. Yo estoy habituado a actuar de una manera sana, positiva, un hábito. El vicio también es un hábito. ¿Mm? Nada más que al revés.
Y entonces, así como se pueden adquirir virtudes, también se pueden quitar vicios. Pero yo creo que conviene modificar un poquito las palabras, ¿verdad? Quitar vicios. Ok. Parece ser que lo mejor es que ante un vicio yo desarrolle una virtud. Y el vicio, ¿sí? No sé qué vicios pudiera ser, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona alcohólica, por decir, un vicio, ¿no? De tomar, ¿no? Entonces, está habituada a resolver su ansiedad, su malestar con la vida, anestesiándose con alcohol. Entonces, si esa persona logra desarrollar virtudes, ¿sí? Muy satisfactorias, no va a necesitar el alcohol. Lo estoy diciendo de una manera muy simple. No es nada simple. Cambiar un hábito no es simple, pero posible, sí. Tenemos ejemplos de seres humanos que lo han hecho, ¿verdad? Ahora, si se refiere a un vicio en particular, bueno, podríamos en algún momento, no sé, tratarlo de una manera un poquito más explícita, ¿verdad? Ujú. Gracias, padre. Lupita Sagús dice, buenas noches, ¿las personas volubles son las limítrofes? A ver, entonces, no todo voluble es limítrofe, ¿sí? El limítrofe es muy voluble, pero además también es muy cambiante en el trato, tiende a hacerse daño, ¿sí? Hay otro tipo de volubilidad que puede no llamarse limítrofe cuando alguien se propone una cosa y encuentra una dificultad y ya deja de hacerla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hace una cosa, la otra, y no necesariamente es un limítrofe. Entonces diría que la palabra volubilidad implica más cosas, ¿no? Y entre la volubilidad se encuentra el limítrofe. Pero es una característica del limítrofe, sí, claro. Gracias, padre. Laura Herrera dice, pues se ve que vale la pena trabajar en uno mismo para aumentar los frutos del Espíritu Santo. Claro, sí, en efecto, y es nuestro objetivo, ¿verdad? Probablemente si no hay ninguna intervención que lo modifique, la siguiente vez un temita también, o sea que es un reto, la depresión con relación a la alegría. O sea, existe un fruto del espíritu que es la alegría. La depresión no es un pecado. Puede serlo a lo mejor si es que alguien se deprimió pues, pero no hacemos ese juicio o no nos colocamos en ese punto. Lo que sí diríamos que desde el punto de vista clínico, pues se considera una enfermedad. ¿Mm? Desde el punto de vista del fruto del espíritu, el resultado es que no existe alegría. Y es una pena. Por eso es que me parece que cuando se habla de vida espiritual, no es, o sea, es un ámbito distinto al moral, ¿sí? Es decir, el objetivo no es decir es una persona buena o mala, ¿sí? O es un pecado o no. No. O sea, simple y sencillamente que el fruto del espíritu no está presente, ¿verdad? Y entonces ya hemos hablado de la depresión y vemos si incluimos algún otro trastorno, ¿verdad? Para no ser muy repetitivo. Pero bueno, vamos a ver qué alcanzamos a hacer la próxima vez y pues dirigiéndonos un poquito al fruto del espíritu que se llama alegría. Muchas gracias, padre. Javier Guillén dice, gracias, padre. Y hasta los Gracias, Javi. Muy bien. comentarios que tenemos, padre. Ok, pues muchísimas gracias. Bueno, Espéreme concluimos tantito, también padre, con espéreme tantito, nuestro espéreme tiempo. tantito. Juanita Pinedo dice, enfermedades mentales me gustaría conocer en otra ocasión cuando uno vive con estas personas con enfermedades. Ajá. Ah, ok, perfecto. Vamos, o sea, voy a pedir que si me lo recuerda la siguiente vez, claro, Claro que sí. porque, claro, vivir no solamente enfermedades mentales, ¿sí? Sino los trastornos que hemos dicho ahora, cómo convivir con un limítrofe, con uno que tiene trastorno de control de impulsos, la siguiente vez con un deprimido, ¿sí? O luego con un psicópata o con otro tipo de trastornos por ahí, un narcisista y cosas por el estilo. Ok, vamos a tratar de incluir pues sí, la otra parte, ¿verdad? Cómo convivir con una persona así, cómo convivir sabiamente, saludablemente, ¿verdad?
aunque alguna cosita hemos dicho en otras ocasiones, pero sí, espero que no se nos pase esto, ¿verdad? Gracias, Ok, padre. Marichuy Herrera dice buenas noches, padre Octavio, y a mí. Muchísimas gracias a usted por compartir sus conocimientos y ayudarnos. Y Rosy Aceves dice muchas gracias, como siempre, enriqueciéndonos con su sabiduría. no, muchas gracias, muy amables. Pues muy bien, entonces, gracias. Sí, concluimos entonces ahora, ¿verdad? Ok, Muchísimas gracias a bueno, todos y pues que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias, padre, por todo. a ustedes, muchas gracias. Que sigan muy bien. ¿Eh? Gracias.